Una noticia que nos llega a través del Economista es: el Estado Islámico expulsa a fuerzas sirias de Raqqa. Los yihadistas del grupo Estado Islámico infligieron un duro revés a las fuerzas estatales sirias, expulsándolas de la provincia de Raqqa durante una contraofensiva que dejó decenas de muertos en las últimas 24 horas, informó una ONG. Bueno, hay que seguir revisando esta información para confirmarla, pero en todo caso, a primera vista, esta sería una mala noticia en términos de la lucha contra el Estado Islámico. Raqqa es su capital. Sí. ¿No? Difícil de retomarla, por lo que estamos viendo. Ahora, hay dos ofensivas contra la provincia de Raqqa con el intento de capturar la ciudad de Raqqa. La otra es de fuerzas kurdas y árabes que avanzan desde el norte. Esto, en mi opinión, demuestra el estado operativo de la infantería siria. O sea, si no fuera por el apoyo aéreo ruso, les estaría yendo bastante peor. Cuando tienen que depender de su infantería, el ejército sirio no es capaz de ganar territorio a una fuerza que, recordemos, lo está siendo bombardeada desde el aire por una coalición liderada por Estados Unidos, por la Fuerza Aérea Siria y por la Fuerza Aérea Rusa, y aún así puede lanzar contraofensivas contra las tropas sirias. La ONG es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, no es cualquier ONG. Esta tiene informantes en el terreno, y generalmente su información termina siendo confirmada luego por fuentes oficiales de algún estado. Entonces probablemente haya que tomar en serio esa información. Sí. Ahora, siendo objeto de dos ataques, ¿no?, de fuerzas distintas, ¿qué le espera a Raqqa si finalmente es liberada del ISIS, pero por dos bandos distintos? Esa es una excelente pregunta. Habría que recordar que una de las cosas que está haciendo muy difícil avanzar sobre Mosul es que a medida que se produce el avance termina habiendo choques entre milicias kurdas y milicias árabes iraquíes, ambas enfrentadas contra el Estado Islámico, pero que quieren ser quien libere y controle posteriormente Mosul. Al menos estamos hablando en el caso iraquí, en donde al menos hay algún nivel de coordinación entre todos los enemigos del Estado Islámico. Pero en el caso sirio, los grupos guerrilleros que avanzan desde el norte son enemigos del Estado sirio, tanto como del Estado Islámico. Y entonces ahí no hay coordinación alguna. Creo que por eso el ejército sirio debe haber lanzado esta ofensiva. Aquí controlará Raqqa el que llegue primero al centro de la ciudad. O sea, va a ser un Berlín partido y eso, en el caso de Berlín, eran fuerzas que estaban unidas en la lucha contra el nazismo. Efectivamente. Violencia y muerte en México. Una protesta de profesores contra una reforma educativa terminó con la muerte de 6 maestros. Un despliegue impresionante de policía fue ordenado por las autoridades para reprimir la marcha. En imágenes que recuerdan al convulso conflicto magisterial de hace 10 años en México, grupos no identificados abrieron fuego contra civiles y uniformados en medio de violentos enfrentamientos entre policías y maestros en el estado mexicano de Oaxaca, que dejaron al menos 6 muertos y decenas de heridos. Los choques, que duraron varias horas, se produjeron en el poblado de Asunción, Nochitlán, además de otras localidades. El saldo del enfrentamiento fue inestable al principio. El primer reporte hablaba de 3 muertos y 21 policías heridos. Por la tarde aparecieron más maestros y civiles con lesiones. Ya por la noche el número de muertos se elevó a 6. Una de las víctimas era un periodista. Al final la cifra de heridos sumó a 100. En las manifestaciones, unos 800 policías federales y estatales lanzaron gases lacrimógenos para desalojar a miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde hace una semana bloqueaban carreteras, apoyados por cientos de estudiantes y otros simpatizantes. Los maestros también incendiaron vehículos para usarlos como barricadas. El ala radical del sindicato magisterial protesta por una reforma educativa promulgada en 2013 que contempla principalmente la evaluación de los maestros. Además, los docentes piden la liberación inmediata de 2 de sus líderes detenidos. Bueno, cuando el PRI volvió al poder con Enrique Peña Nieto, una de las principales medidas que tomó fue contra la dirigencia, acusando la corrupción del sindicato de maestros, ¿no? Es una reforma que continúa. ¿En qué situación está esa política? Vemos que es bastante complicada, ¿no? Sí, digamos que la acusación de corrupción
parece tener fundamento, ¿no? Pero también era una cuestión política. El Bester Gordillo, la líder principal de esa organización, era rival del gobierno priista por dos razones. Primero, porque fue del PRI, fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el partido de gobierno, y salió para formar su propio partido. Si no me equivoco, sus siglas eran Abeja. Y en segundo lugar, como líder magisterial, se opuso a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que, recordémoslo, tiene algunos elementos comunes con nuestros intentos de crear una carrera magisterial. La idea básica es que para que haya una carrera magisterial meritocrática tiene que haber algún tipo de evaluación, tanto para el ingreso a la carrera magisterial como para el ascenso. Y claro, parte del problema, tanto en Perú como en México, era, dada la mala calidad de la formación previa de una cantidad importante de profesores que ejercían la docencia, su capacidad para aprobar estos exámenes era muy limitada. Entonces, en ambos casos se intentó discutir formas en donde se les facilitara la aprobación, no por vía ilegal, sino, digamos, dándole capacitación que les permitiera aprobar estas pruebas y dándoles más de una oportunidad para aprobar, ¿no? Pero en todo caso, eso quería decir que ya no era el sindicato quien controlaba quién entraba a la carrera magisterial y quién ascendía, sino que había exámenes que juzgaban el mérito particular de cada profesor o de cada candidato a hacerlo. Además, ese sindicato controlado o encabezado por el Bester Gordillo se ha dividido y hay un ala más radical que es la que ha propiciado estos enfrentamientos, cuyos dirigentes también han sido detenidos por las fuerzas del orden y, digamos, procesados judicialmente, también por cargos que tienen que ver con cargos criminales, no por cuestiones políticas, aunque se da la coincidencia de que se persigue por cargos criminales a aquellos que a su vez son opositores a la reforma educativa. Acá está el personaje, la ex lideresa Elba Ester Gordillo, bueno, a quien además se le encontraron cuentas y tarjetas de crédito con compras en tiendas bastante caras en Estados Unidos. Bueno, es que estos dirigentes de los dos gremios, una de las cosas que lograban hacer, dado que para entrar a trabajar como profesor y para